Mensajes positivos. Continuamos viendo en la primera lectura de la misa los libros sapienciales. Sigo viendo el libro del Eclesiastés o Coelet en el capítulo 11. Dice así: Alégrate, joven, durante tu juventud. Disfruta de corazón tus años jóvenes. Sigue el camino que te indique el corazón y lo que deleita tus ojos. Pero no olvides que de todo ello Dios te pedirá cuentas. Aleja de tu corazón la tristeza y de tu cuerpo el sufrimiento, pero recuerda que los placeres de la juventud son cosas que se acaban. Acuérdate de tu Creador en tus años jóvenes, antes de que vengan los días amargos y se te echen encima los años en que dirás, no hallo gusto en nada. Antes de que se nuble la luz del sol, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardias de la casa y se dobleguen los valientes. Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, y las que miran por la ventana se queden ciegas. Cuando las puertas de la calle se cierren y se apague el ruido del molino. Cuando humudezca el canto de las aves y cesen todas las canciones. Cuando den miedo las alturas y los peligros del camino. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y no dé gusto la alcaparra, porque el hombre va a su morada de eternidad y circulan por la calle las plañideras. Antes de que se rompa el cordón de plata, antes de que se quiebre la lámpara de oro, antes de que se haga añicos el cántaro junto a la fuente, antes de que caiga la polea dentro del pozo, antes de que el polvo vuelva a la tierra a lo que era y el espíritu vuelva a Dios, que es quien lo ha dado. Todas las cosas, absolutamente todas, dice Coelet, son vana ilusión, vanidad de vanidades. Muy bonita esta lectura, muy poética, cómo presenta lo que es la vejez desde la poesía. Cómo le dice a los jóvenes que aprovechen su juventud, pero que la aprovechen con responsabilidad. Acuérdense que de todo esto van a darle cuentas a Dios. Y pues encontrarle gusto a la vida antes de que se nos venga todo encima, dice, cuando ya no encontremos gusto en nada. Lo que yo les digo, podemos disfrutar de la vida, pero ¿cuántos años? Comparados con la eternidad que nos espera, ¿cuántos años se puede disfrutar verdaderamente de la vida? Llega el momento, dice, en que se nubla la luz del sol, ya no ve uno, ¿verdad? Cuando la luna y las estrellas ya no se alcanzan a ver, cuando las nubes ya las tenemos encima, cuando tiemblen las guardias de la casa, nuestras piernas, ¿verdad? Cuando se dobleguen los valientes, nuestros hombros. Cuando las que muelen sean pocas y dejen de trabajar, cuando se caigan todas las muelas, ¿no? Cuando se queden ciegas las que ven por la ventana, cuando ya no veamos. Cuando se apaga el ruido del molino porque ya no lo oímos. Y se mudezca el canto de las aves y cesen las canciones. Cuando nos dé miedo las alturas, los peligros del camino, ¿sí? Cuando todo se nos venga encima. Y lo que poética dice, cuando florezca el almendro y se rasque la langosta y no dé gusto a la alcaparra, el hombre va a su morada de eternidad, las plañideras ya van por la calle. Antes de que se rompa el cordón de plata, se quiebre la lámpara de oro, se haga añicos el cántaro junto a la fuente, se caiga la polea dentro del pozo y el polvo vuelva a la tierra de donde salió. Qué poeta tan grande ese hombre que nos escribe estas cosas. Y es interesante lo que le dice a los jóvenes. Podemos ver los valores que se le ven a los jóvenes en la Biblia, porque a veces decimos los jóvenes, ay, los jóvenes ¿para qué sirven? Para tres cosas, para nada y para nada. Y no, ¿cómo de que no? Fíjense la visión que hay de la juventud en la Biblia. Podemos mencionar, así voy a tomar varias historias de jóvenes. Una de ellas, José. Vemos en el capítulo, en Génesis, capítulo 37 al 50, la historia de José. Él fue vendido por sus hermanos en Egipto cuando era un jovencito de 17 años. Y fue a dar como esclavo una casa. Y sin embargo supo ser inteligente, supo ser diligente, supo sobreponerse a ese fracaso. Qué importante en los jóvenes es saberse sobreponer a los fracasos, ser inteligentes, ser diligentes para alcanzar el éxito. Después fue a dar a la cárcel porque su patrona le hace una calumnia. Y en la cárcel no se desespera, sino sigue siendo inteligente, diligente y llega a ser pues, hasta el administrador de la cárcel, nomás no tenía la llave de salida. Y finalmente llega a ser primer ministro. Todo por ser inteligente, diligente y por ponerse en las manos de Dios. El niño Samuel, 1 Samuel 3:10, cuando siendo un niño escucha las palabras de Dios, la palabra que le dice
Habla, Señor, que tu siervo escucha, dice él, ¿verdad? Los jóvenes tienen que estar abiertos a la oración. Abiertos a la oración, son capaces de hacer maravillas. Otro joven muy importante que tenemos en la Biblia, muy conocido por todos nosotros, pues David, es de los ejemplos más grandes. David cuando se enfrenta al gigante Goliat, capítulo 17 del primer libro de Samuel, la valentía confiando en Dios. Interesante esa actividad, esa valentía con la que David se encuentra, aquel hombre. Como Saúl se quiere burlar de él, le pone su armadura. Saúl era un hombre grandísimo, muy grande. Entonces su armadura estaba pesadísima. David no se pudo ni mover. Fue un modo de burlarse de él, de Saúl. Dijo, no, deja hacer las cosas a mi modo. Agarró piedras, su onda, y va a enfrentarse a aquel hombre y lo vence, ¿verdad? La confianza en sí mismo, la valentía, confiando en Dios. Muy interesantes los valores de David. Él y Jonatán vemos el valor de la amistad. Como Jonatán, siendo el heredero del reino y sabiendo que David podía ser el que le quitara el reino, cómo tiene una amistad, una fidelidad hasta la muerte. Muy interesante ese valor de la amistad en Jonatán y David, también aquí en el primer libro de Samuel. Salomón joven. En Primera Reyes 3, el 3 al 15, vemos cuando va a hacer una oración y el Señor dice, pídeme algo, ¿qué me vas a pedir? Sabiduría para guiar a tu pueblo. Pues ya no he pedido la muerte de tus enemigos o riquezas, pues te voy a dar sabiduría y te voy a dar también todo lo demás, le dice el rey, ¿verdad? Dice Dios al rey. Pero siendo ese jovencito, porque ya de grande desgraciadamente Salomón se cayó en la idolatría, ay, qué horror. Pero bueno, de joven fue capaz de escoger. Los jóvenes tienen que saber escoger las cosas buenas y sobre todo, escogerlas con sabiduría. Una jovencita muy poco tomada en cuenta, está en segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 3, era una jovencita que tomada como esclava por los sirios, se encuentra con que en su casa donde va a trabajar está Naamán, que era general del ejército sirio, pero estaba leproso y sufría mucho. Y entonces la jovencita sabe que en su tierra hay un profeta y no le tiene miedo de decirle, si mi señor fuera a ver al profeta Eliseo que es en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Saber dar el mensaje de la fe. Esa jovencita fue la que hizo esa historia tan hermosa de que el hombre fue a ser sanado por Eliseo, uno de los grandes milagros, ¿verdad? Pero empezó con la valentía de esta jovencita de no quedarse callada, sino dar el mensaje de algo valioso. Los jóvenes tienen que saber dar los mensajes de la fe. El joven rey Josías, segunda de Reyes, capítulo 23, siendo un joven de 18 años, fue un rey que empezó a reinar a los 8 años. Hacia sus 18 años fue capaz de hacer una gran reforma. Los jóvenes pueden hacer cambios significativos y osados. Jeremías capítulo 1, versículo 6, cuando dice, Señor, no sé hablar, soy un joven, no sé hablar. Pero Dios le da valor y entonces se pone a ser el gran profeta. Los jóvenes tienen que servir al Señor. Los 3 jóvenes en el horno de Babilonia. Es interesantísima esta historia en el libro de Daniel, en el capítulo 3 de Daniel. Unos jóvenes que se niegan a comer las cosas impuras y logran salir adelante de eso. Finalmente son echados a un horno y ahí Dios los rescata. Confiar en Dios, por encima de todo, confiar en Dios. Ellos fueron fieles a Dios y Dios los liberó de eso. Hay que saber confiar en Dios. El apóstol joven San Juan, el único que estuvo presente en la crucifixión de Jesús, acompañando a María, y que como premio recibe que Jesús le diga, hijo, ahí tienes a tu madre, y que él disfrutaba de tener a María en su casa. El joven Juan, que es el apóstol fiel y valiente. Los jóvenes tienen mucho que dar, pero necesitan estar cerca de Dios. Hay que saber ayudar a nuestros jóvenes a que conozcan a Dios, pero pues hay que enseñárselos desde el testimonio, desde el ejemplo. Ojalá que nosotros podamos darles un buen ejemplo a los jóvenes para acercarlos a Dios. De los jóvenes podemos esperar mucho. Vemos cómo la Biblia nos pone estos ejemplos. Todo lo que podemos esperar de los jóvenes. Pero va a ser cuestión de que los jóvenes estén cerca de Dios. Yo tuve la experiencia cuando era joven, de muchos otros jóvenes generosos, muy buenos. Ya cuando me tocó trabajar dentro de la iglesia, pues me tocó seguir viendo en los grupos juveniles mucha generosidad, mucha valentía, mucho amor. Y qué bueno, qué bueno. Ojalá que sigamos nosotros creyendo en los jóvenes. El joven que se pierde es porque no se le supo acercar a Dios. Pero es tan difícil. Yo sé que es difícil, pero sobre todo acércalos con tu testimonio. Los jóvenes son muy sensibles a los testimonios, más que a las palabras.
Es que ya te he dicho 1000 veces. No se trata que le digas 1000 veces, se trata que le testimonies 500. Y no se ocupan tantas, nomás 500. Pero ojalá que con un buen testimonio podamos acercar a los jóvenes más hacia Dios. Ayúdame a conocer este mensaje que nos hace ver lo que Dios espera de los jóvenes, lo que los jóvenes son capaces de dar. Pero ocupamos acercarlos a Él. Y este es el reto para todos nosotros, sobre todo, repito, con un testimonio, acercarlos a Dios. Mensajes positivos.